Honestly, I have been treating the committee so frequently. Estoy discutiendo este tema tantas veces que tiene este título. Es un dolor, es una enfermedad, un síntoma o un estado incapacitante. Voy a intentar y voy a presentar un caso particular. Dos personas pueden tener la experiencia del dolor. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí pueden ver un ciclista que tiene un dolor que te deja dolor y te cambia. Son dos cosas diferentes. Y esto está claro que siempre es un síntoma que se puede reconocer con una resiliencia mayor o menor y a lo mejor no te da un dolor. Por ejemplo, Eddie Merckx dijo que los ciclistas viven con el dolor y es la única manera. Y aquí pueden ver un ejemplo de una persona que tiene en la superficie de tu cuerpo cuáles son los tipos de dolores, que está hablando de síntomas, que es algo bastante diferente. Aquí no estamos hablando de un dolor agudo, sino que es algo que podría entrar en una dimensión para saber exactamente lo que hemos oído, este desarrollo que ha habido sobre el dolor crónico y los cambios en el cerebro. Y aquí tenemos el nivel más alto de lo que se podría llamar el control emocional y cognitivo del dolor. Y hemos oído varios ejemplos hasta dónde puede llegar este tipo de dolor crónico. Es algo totalmente diferente. Se podría llamar un tsunami sobre el cerebro. Los cambios que podrían llegar a que algo nunca experimentado antes, a lo mejor va a recordarlo, podría saber a pesar del tratamiento, y es algo totalmente diferente. Y es algo que llegó sobre la definición del dolor, y yo tengo que señalar como una sociedad científica y han comprendido hace mucho tiempo cuál es el dolor. El dolor agudo puede considerarse un síntoma de una enfermedad o de una lesión, pero el dolor crónico es un problema de salud específico, una enfermedad en su propio derecho. Y tampoco tomaría que en 2002 en que se desarrollaría la situación en 2016. Empezó con una iniciativa, el Día Global contra el Dolor, que fue en el 2004 y salió con una agenda con un punto importante que señalaba que como un derecho humano de quitar este dolor, y también el IASP estaba partícipe en esto, y también evidentemente el control del dolor podría disponer de un derecho humano, y hoy en día estamos en CIP y CIP ha hecho una promoción enorme en esto, y espero que Malta podría hacer llegar esto al Parlamento Europeo, que es un punto esencial para que sepan lo que queremos decir y lo que hemos descubierto. Aquí se puede ver lo que es el dolor crónico, es una enfermedad y por qué hay que buscar respuestas a esto. Y hay muchas ideas en los varios documentos científicos, y si pensamos en las definiciones de una enfermedad como una preparación que hice, porque este dolor crónico
tiene que estar dentro de una enfermedad durante varios siglos. Esto fue simplemente un síntoma y ahora todo esto ha cambiado. ¿Y cuál es la característica de una enfermedad? Es un proceso patológico definido con un grupo de característicos de señales y de síntomas. Esto podría ser la característica de nuestro paciente con un dolor crónico. Hay síntomas y señales y puede tener efectos sobre todo el cuerpo o una parte del cuerpo. Y se puede conocer la patología y la etiología de esta enfermedad. Y una enfermedad crónica es una crónica cuando insiste y que se queda durante un largo periodo, con a lo mejor síntomas menos severos que aquellos en una enfermedad aguda, pero esta enfermedad crónica podría ser progresiva y poder resultar en una disabilidad parcial o completa. Y puede llegar hasta la muerte incluso. Y ahora, si vemos el título de esta discusión de hoy, los conceptos diferentes que se desarrollan en la definición del dolor crónico. Esto lo que sale en IASP es una experiencia emocional y sensoria fastidiosa que está asociada con el daño potencial actual o puede resultar en este tipo de daño. Y aquí han dicho que podría ser un dolor crónico, podría durar más de 3 a 6 meses. Pero después tenemos una sugerencia de Williams et Craig de 2006 que podría ser una experiencia que fastidia y con una posibilidad de daños a los tejidos con componentes sociales, cognitivas y emocionales. Y con todas estas definiciones, está teniendo componentes emocionales y cognitivos y vamos a ponerlo en la práctica como podría resultar. Hay una discusión muy larga en toda la literatura científica y aquí estamos intentando ser más pragmáticos y es una declaración de consenso como propuesta que el dolor crónico podría coexistir con otras condiciones o ser la única diagnóstica es el dolor crónico primario y cuando el dolor coexiste con otras condiciones al principio, en muchos casos puede durar más tiempo que aquellas otras condiciones. Por ejemplo, cáncer, artritis, reumatoide, etc. Esto podrían llamarse dolor primario, pero podrían existir condiciones que no se puede explicar y también hay también disponer de otra definición que es un fastidio importante emocional o una discapacidad funcional importante que interfiere con las actividades diarias y esto podría explicarse mejor cuando dije al comienzo. Hay que reconocer esto y señalar a los que preparan las políticas y también a los pacientes. Esta es la idea de cómo podría llegar a un paso en adelante y obviamente este dolor es un problema clínico principal o único en algunos pacientes y esto significa la necesidad de una evaluación propia. El punto final es los síntomas, la discapacidad
Esto es un estudio hecho por tantos autores que han participado en preparar este documento, y los resultados de este estudio, hablando de la discapacidad, cuando hemos visto cuál es la definición de la discapacidad, esto es una definición que cubre varias posibilidades y restricciones. Y esto es un problema de la función corporal o la estructura del cuerpo. Es una limitación de actividades para poder hacer alguna tarea o acción, y es un problema experimentado de un individuo en la situación de la vida. Por consecuencia, la discapacidad no es un problema de la salud, es un fenómeno muy complejo que refleja la interacción entre el cuerpo de una persona y la sociedad en donde vive. Y superar estas dificultades necesita unas intervenciones por parte de la sociedad. Si uno mira este estudio, esta discapacidad es lo que se encuentra después de 10 años de estudio. Esto es el dolor que se ha examinado en dolor de la espalda y lo que sale en 10 años. Esto evidentemente está presente en todos los estudios hechos, y siempre estamos hablando como el punto principal del dolor en la espalda, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Aquí estamos hablando simplemente de la discapacidad, y por eso el dolor crónico es un estado de discapacidad. Entonces, los factores de la vulnerabilidad para el dolor que causa la discapacidad es para los mayores de edad, el nivel bajo de educación, la ansiedad, la depresión, falta de apoyo social, y todas estas cosas aumentan las vulnerabilidad, porque esto podría cambiar. Y si tiene esta situación vulnerable, entonces podría resultar en un dolor crónico con más facilidad. Y lo que hace falta es una capacidad general para mantener una buena salud a través de factores de resiliencia y la promoción de la salud y la intervención temprana para evitar todo esto. ¿Y cómo podríamos cambiar esto? ¿Y cuál es el camino para disponer de los cambios? Y aquí voy a dar un ejemplo. En Alemania acabamos de recibir una donación para poder estudiar a 10,000 pacientes en el aumento del estudio que se llama Rise Up, para tratar pacientes que tienen ya unas líneas directrices del dolor de la espalda en todos niveles, en los médicos, en los pacientes, y todos van a trabajar conjuntamente para intercambiar el diálogo y hablar con los pacientes, y también y el paciente dispone de un sistema multimodal para recibir información y educación sobre tipo de ejercicios físicos que podría ser como terapias, y esto dura como unos 6 o 12 semanas para ver un poco parar el desarrollo del dolor agudo.
Esto es un ejemplo nada más. Vamos a seguir adelante con que pensamos podría ser una declaración y después vamos a hablar otra vez. Y me ha impresionado mucho esto con ayer el proyecto Red Balloon, que no va a parar, pero recuerdo que estaba yo en Eurovox y cuando hice explotar el balón y en esta luz muy deslumbrante el síntoma del dolor cambió en una enfermedad y después fue un estado discapacitante. Esta es la respuesta, que sé que muchos de ustedes tienen esta luz enorme y pueden llegar a la misma conclusión. Muchas gracias.